Hola Gustavo, ¿cómo estás? Gusto participar con ustedes de esta manera también. Muy bien. Leía uno de los informes tuyos donde se refería a una especie de, digamos así, cuarteto maldito que tenemos los argentinos, porque tenemos inflación, tenemos recesión, tenemos problemas de producción y encima problemas en el sector externo. Pero a todo esto se suma esos problemas que ya los veníamos arrastrando, Marcelo. Pero de ahí en adelante hay que pensar que todo esto ha sido totalmente trastocado por el COVID-19, ¿no? Sí, veníamos intentando salir de una recesión ya de 2 años y por supuesto ahora se ha agravado por el efecto del coronavirus, no solo por el efecto, por supuesto, que provoca la pandemia, sino por las medidas gubernamentales para combatir la pandemia, como es la cuarentena, el aislamiento social, porque mucha gente no puede salir a trabajar, eso lo sabemos. Hay vastos sectores que no están pudiendo producir. Sabemos que eso afecta no solo a esos sectores económicos, sino a los asalariados de esas empresas y a su vez a la gente que está en la informalidad, ya sea asalariados o cuentapropistas informales que en muchos casos se quedan sin ingresos, no pueden salir a trabajar. Por otra parte, el gobierno está generando una serie de programas para tratar de compensar, al menos parcialmente, esa caída de ingresos, tanto a familias, asalariados y empresas para que puedan pagar salarios. En realidad hay varios programas, se nota que hay buena predisposición del gobierno para que esa plata llegue y que sea suficiente, porque además se lo está haciendo a través de la emisión de dinero, eso lo ha reconocido el presidente, como que no le importa en este momento cuánto va a gastar. Como la emisión de dinero es prácticamente gratis, no tiene costos altos, se está emitiendo mucho, se va a intentar llegar a la mayor parte de la gente que sea afectada, seguramente en una porción del efecto negativo que están teniendo, o sea, le van a cubrir una porción de la caída de ingresos, pero se nota que hay buena voluntad. Repito, se está usando la emisión de dinero para compensar. Sabemos que eso, quizás no tanto ahora, sino después, es problemático. Si no sacan ese dinero en exceso que van a meter ahora, sabemos que es problemático para la inflación, sobre todo cuando la economía empieza a normalizarse, ¿no? Marcelo, pero estabas diciendo muy bien recién vos, el hecho de todos aquellos son cuentapropistas, pero no nos olvidemos que venimos de arrastre con problemas muy serios por parte de la economía. Lo hemos hablado en momentos normales, es decir, momentos normales dentro de la normalidad que teníamos en la economía argentina. Y eso, lo señalabas recién, es el porcentaje altísimo que se calcula que es prácticamente el 45% de la economía argentina está en negro, es informal. Es decir, ¿cómo se llega con auxilio a esa gente? Porque esa gente de una manera u otra, en negro o en blanco, pero está en negro, pero produce, ¿no? Y se suma al Producto Bruto Interno. Sí, 42-43% de los trabajadores son informales, un 33% de los que son asalariados están en la informalidad y el resto son cuentapropistas autónomos que son informales, o sea que no están en el sistema de monotributo ni en el sistema de autónomos. En total, como vos decías, cerca del 45% en la informalidad. Esa gente, en muchos casos, yo diría en la mayoría de los casos en esta situación, no puede salir a trabajar, se queda sin ingresos. Los programas que tiene el gobierno son, por ejemplo, el de ingreso familiar extraordinario, que es un pago de 10.000 pesos, que va a llegar a la mayor parte de esa gente, pero estamos hablando de 10.000 pesos, ¿no? Suponte un monotributo A o B que están dentro de ese grupo. Con 10.000 pesos paga el alquiler, después tiene que comer. O sea que es un paliativo, por supuesto, tiene que pagar impuestos. Me parece que el gobierno está apuntando a compensar parcialmente las pérdidas que se están teniendo en el sector privado, que yo creo, Gustavo, que dado que la cuarentena es obligatoria, lo hace el gobierno obligatorio y con razón, para que cuidemos la salud unos a otros, para que unos a otros no nos contagiemos. Dado que es obligatorio y una medida gubernamental,
Yo no veo acá la diferencia entre un empleado privado y un empleado público. O sea, ¿por qué un empleado público tiene que cobrar el 100% de su salario y un empleado privado o un cuentapropista del sector privado cobre 10.000 pesos o un porcentaje del salario, siendo que estamos en cuarentena por una medida obligatoria de gobierno? Entonces, hay ayudas, pero creo que el sector privado va a salir perdiendo muchos ingresos en la mitad de marzo, todo abril, mayo, y hay otros sectores en los cuales, sobre todo el sector público, no se ven ajustes. En algunos casos, en la provincia de Córdoba va a haber algunos ajustes en los salarios más altos, no a nivel nacional, y hay otras provincias que están tomando medidas para compensarlo, ¿no? Ahora, Marcelo, hay que tener en cuenta, además de todos esos sectores que son los más afectados, que prácticamente no existía capacidad de ahorro. Tan solo, yo creo que si hacemos una memoria más o menos de estudios que se han hecho con anterioridad a todo esto, que se calculaba que de la clase trabajadora tan solo un 6-7% en el mejor de los casos tenía cierta capacidad de ahorro. Es decir, esos ahorros van a durar un tiempo muy, muy limitado. Es decir, si se cobra un poco del mes de marzo, pero ya en el mes de abril la situación se va a hacer totalmente intolerable, ¿no? Coincido que esos días de marzo con menor actividad se fueron cubriendo básicamente con excedentes. Ya abril es otra cosa distinta. Dependía de los ingresos de abril, los ingresos de abril en muchos casos no están. Por eso no solo hace falta esa ayuda del gobierno, ya sea con créditos subsidiados o con ayudas directas para complementar ingresos, para pagar salarios, sino que eso debe ser muy ágil, porque también hay muchas quejas en las empresas de que están los programas, pero que cuesta llegar, cuesta entrar. Por ejemplo, porque el sistema bancario te va a pedir garantías. A veces una empresa muy chica no tiene la garantía suficiente o no tiene una carpeta de crédito lista, y por eso se requiere mucha más agilidad. Casi que te diría que se requiere primero entregar el dinero y después contratar en esta situación, ¿cierto? Y no poner mucha burocracia previo a entregar el dinero, dada la emergencia. No sé si notaste que el presidente, que es un político avesado, ya habló ayer o en estos días de que no le importa que suba la tasa de pobreza 10 puntos, que si eso sirve para salvar vidas. Yo creo que el presidente, además de que es cierto, de que primero la salud, luego la economía, pero el presidente se está anticipando. Se está anticipando porque él sabe de que va a aumentar la pobreza en este semestre y en medio de la pandemia. Entonces ya se está adelantando a los acontecimientos para que la gente ya se dé cuenta de que... Ahora, Marcelo, ahora la pregunta del millón es esta, ¿no? ¿Un país como Argentina se aguanta todavía un 10% más de pobreza? Ese es el tema. Es decir, que vamos a tener gente... yo me recuerdo las imágenes, no lo viví por supuesto, pero me recuerdo las imágenes que se filmaron durante la época de la crisis del 30, la gente haciendo cola para que le dieran un plato de comida. Por eso creo que desde mayo se va a tener que empezar a flexibilizar la cuarentena para muchas actividades económicas, estudiar cómo lo han hecho algunos países que lo han implementado. Por ejemplo, el tema del barbijo obligatorio, en muchos de esos países que fueron flexibilizando, se exigió el barbijo, o el tapaboca, como le llaman ahora acá, y otras medidas, por ejemplo, que sigue una cuarentena muy estricta para las personas que están más en riesgo, que son personas de mayor edad o que tienen algún tipo de problema de salud, que pueden ser más afectados por el coronavirus, pero que la gente joven o más joven pueda salir a trabajar en muchas actividades, con cuidados, por supuesto, el barbijo, hacer mucho más test de lo que están haciendo, medidas de control en los sitios de trabajo, que las empresas ya lo están implementando. Me parece que en mayo ya eso hay que hacerlo, porque, Gustavo, si la economía empeora mucho, eso también hace empeorar la salud. Y cuando la gente no tiene ingresos, no va a cumplir más la cuarentena. Van a salir a vender, porque si no, no comen. Entonces, hay que irlo pensando con tiempo, planificándolo, viendo cómo se ha hecho en otros lugares, para que a más tarde en mayo se vaya flexibilizando para cierta porción de la población esta cuestión de si se puede ir a trabajar o no.
Gracias, Marcelo. Por supuesto, esta situación va a ir evolucionando. Como bien se dice, esto es día a día y estamos, en muchos casos, viste como los guitarreros que tocan de oído, en muchos casos, no solo nosotros, los argentinos, en todas partes del mundo se está tocando de oído. Es decir, los especialistas en infectología saben hasta cierto grado y después este virus hace exactamente lo contrario de lo que se pensaba.